Hola, bienvenidos a este su espacio Consultorio Fiscal. En esta ocasión tenemos una serie dedicada a temas corporativos, temas que afectan principalmente a las personas morales, pero no por ello pues son de interés general, dado precisamente los efectos fiscales que tiene y legales que tiene todos estos actos corporativos que vamos a tratar. En esta ocasión pues el tema va a ser liquidación de sociedades. Tenemos yo creo que en general pues muchas personas morales que a lo mejor ya no están activas, que seguimos presentando declaraciones en ceros, si bien nos va, o en muchos casos se han quedado ahí en el olvido y pues eso no implica que no vayamos a tener algún problema en el futuro con el Servicio de Administración Tributaria, que nos vaya a requerir todas esas declaraciones y todas esas obligaciones fiscales pendientes de cumplir. Por eso la importancia de este tema, la liquidación de sociedades. Y pues en esta ocasión les agradecemos tanto al Colegio de Contadores como al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, pues que nos hayan apoyado para la realización de este programa y pues bueno, les damos la bienvenida a sus representantes. Voy de izquierda a derecha. Pues nos acompaña a la mesa el contador público certificado Jesús Guillermo Mendieta González. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Él es especialista en materia fiscal por la Universidad Panamericana, es socio de la firma Mendieta y Compañía, Sociedad Civil, integrante de la Comisión de la CROS, del Colegio de Contadores Públicos de México, miembro del Consejo Editorial de la revista Veritas y asesor de la Vicepresidencia del Colegio de Contadores Públicos de México, integrante y miembro de la Comisión de AGAF del Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde 2017 hasta la fecha. Pues nuevamente, muchas gracias. Gracias. Y también nos da mucho gusto recibir en este espacio, por parte del Colegio de Notarios, al notario Tarcisio Sánchez Ulloa. Bienvenido a esta su casa. Muchas gracias. Él es el notario número 159 de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Civil por la Escuela Libre de Derecho, integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México y también es docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Pues nuevamente gracias a los dos, bienvenidos a este espacio. Y pues si les parece vamos a iniciar pues desde la parte jurídica, ¿no? ¿Qué es una liquidación de sociedades? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación nuevamente y un gusto compartir la mesa con ustedes. Bueno, la liquidación, podríamos decir que en términos muy simples es un procedimiento, a final de cuentas es una serie de actos que tienen como finalidad última el poder terminar con el patrimonio de una persona moral que ha sido disuelta, ha quedado disuelta, y eventualmente poder entregar, si es que hay algún remanente, ese remanente a los socios. Aquí habría que tal vez ir un paso atrás, porque ya para hablar de un proceso de liquidación tenemos que hablar antes de que existió una disolución de la sociedad. Para decirlo llanamente y en términos coloquiales, pues la persona moral tiene que primero morirse, ¿no? De alguna manera, y entonces el proceso de liquidación sería, si me permiten el símil, en una persona natural o física sería tanto como tramitar su sucesión, su herencia, es decir, ya falleció la persona, ahora qué vamos a hacer con este patrimonio. Hay que ver desde luego, como todo patrimonio, habrá derechos, es decir, un activo, habrá un pasivo, es decir, obligaciones, pero puede ser el caso de que eventualmente pues, sean más deudas que los derechos o viceversa, ¿no? Entonces, toda esa serie de actos que va a implicar la liquidación tienden justamente a poder resolver qué tenemos en ese patrimonio. Y una vez que sabemos qué tenemos en ese patrimonio, pues terminarlo, es decir, pagar lo que se deba, cobrar lo que se le pueda deber a la persona moral, vender los bienes de la sociedad, es decir, realizar toda esa serie de actos que nos permitan, vamos a decirlo, y seguro el contador lo dirá en términos más técnicos, pero dejarla en ceros para que eventualmente lo que pudiera ser un remanente, eso se le puede entregar ya a los socios. Recordemos que las personas morales, sobre todo las personas morales mercantiles, las sociedades mercantiles, pues a final de cuentas tienen un fin preponderantemente especulativo, de especulación. Cualquier persona que se convierte en socio o accionista de una sociedad lo que busca es ganar. Entonces, a final de cuentas, es en la liquidación donde va a poder saber
qué tan bien o qué tan mal le fue en ese negocio, porque entonces va a poder decir, ok, ya se liquidó el patrimonio, es decir, se hizo todo lo necesario para poder ya no tener acreedores, ya extinguir todos mis créditos con el SAT, mis créditos laborales, seguridad social, etcétera. Ahora sí, ¿cuánto nos queda? Entonces vamos a repartirnos. O chim, resulta que nos quedamos no solo en cero, sino que resulta un pasivo de la sociedad y pues no resultó el negocio para el socio, incluso puede ser que exista una responsabilidad para el socio, ¿no? Entonces, nada más para terminar esta idea preliminar, bueno, primero tendríamos que pasar por un acto de disolución o un hecho que lleve a la disolución de la sociedad, o sea, terminarla, sin que ello implique que termine la personalidad jurídica, como sería en el caso de una muerte de una persona física. Aquí la personalidad jurídica tiene que seguir y ya una vez disuelta la sociedad entrará este proceso de liquidación. Sería el símil de que la persona física entre en sucesión, ¿no? Sí. Digamos, en procedimientos y en sí, trámites y demás, ¿no? Con la particularidad aquí de que la persona moral, como a final de cuentas no tiene una realidad material, pues sí se le puede reconocer que esa personalidad subsiste, nada más que cambia. Por un lado, ya no puede seguir realizando sus operaciones habituales, desde luego, y el órgano de administración que antes podía recaer en un consejo o en un administrador o gerente único, ahora va a pasar a un o varios liquidadores que van a encargarse únicamente de concluir las operaciones pendientes. Ya no se pueden iniciar nuevos actos, ya no se pueden realizar cualquier actividad tendiente a cumplir el objeto social, sino que son actos meramente para concluir y poder llevar exactamente a esta sucesión, ¿no? Fiscalmente, ¿qué efectos tiene que se acuerde la disolución de la sociedad? Que vamos a ver si siempre es un acuerdo o cuáles son las causas de disolución, ¿no? Pero fiscalmente, ¿qué efectos se generan en el ejercicio fiscal que venía corriendo? ¿Qué avisos se tienen que presentar? ¿Qué declaraciones se tienen que presentar cuando ocurre el inicio de la liquidación, digamos? Como bien lo apuntó el licenciado, al final del camino fiscalmente la empresa sigue su curso y es lo mismo que pasa haciendo el símil que me pareció muy correcto de las personas físicas que fallecen, ¿no? O sea, en estricta teoría la autoridad, mientras no tenga el acta de defunción y se dé el aviso de baja en el RFC, haciendo el símil en personas físicas, la sociedad tiene que seguir cumpliendo como si no hubiera pasado nada. Pero el objetivo ya es otro, ¿no? El objetivo ya es otro, la disolución. Sin embargo, hay que seguir los pasos previos que comentó el notario, precisamente a efecto de poder llegar y presentar las obligaciones, ya sea el aviso, en este caso primero la disolución, luego el inicio de la liquidación, que es mediante un acto jurídico, para posteriormente presentar los avisos de inicio de liquidación, la autoridad revisar en ese ir y venir de lo que comentó el notario de deudas, activos, pasivos y capitales y repartos. En ese sentido, también la autoridad está dentro de los acreedores en decir, a mí me debes o no me debes impuestos. Y después seguirían las fichas de trámite, que hoy en día no son parte jurídica dentro del reglamento, código o ley. Sin embargo, son los procesos que la misma autoridad fiscal lleva a cabo, que son las fichas de trámite, y en esas fichas de trámite está el revisar y el verificar que los CFDIs los CFDIs declarados concuerden con la presentación de los ingresos declarados en las declaraciones previas a la liquidación. Y mientras ese proceso de revisión por parte de las autoridades fiscales no concluya, la vida de la sociedad en materia fiscal sigue como si no hubiera pasado nada. No puede concluir la liquidación, no. hasta en tanto no haya, digamos, o sea, que la autoridad fiscal no ponga no ponga pero alguno en ese correcto. caso, ¿no? Y en ese sentido, pues seguirá presentando declaraciones de pagos provisionales mensuales. Que son pero ya en otra temática, porque ya ahí entran a otra mecánica de pagos provisionales, declaraciones anuales, Sí, etcétera, en ese sentido, y para no adelantarnos unos pasos que creo que es importante tomarlos, nada más para adelantar, si hay una declaración por liquidación, pero mientras no se concrete la liquidación per se o la baja por parte de las autoridades fiscales, nosotros tenemos que seguir presentando, digamos, provisionales a cuenta de la declaración final de liquidación. Sí, aunque estas serían en ceros, porque evidentemente, como comentó el licenciado,
pues ya no tienen acto mercantil que seguir. Pero pueden estar vendiendo los activos que quedaron, ¿no? Pueden estar vendiendo los inventarios que se quedaron ahí todavía, porque ya, si bien es cierto que no es la idea de continuar fabricando, comercializando, vendiendo, pues sí la idea es que si ya tenemos un patrimonio formado por bienes, derechos y obligaciones, pues tenemos que tratar de convertir todos esos bienes y derechos en dinero para repartírselo a los socios, ¿no? Y entonces es realizar los bienes, venderlos, hacer lo que se pueda, liquidar todo lo que se pueda, valga, no quería utilizar la misma palabra, pero vamos, hay que tratar de deshacerse ya de los inventarios, de los activos fijos, pagarle a los acreedores, a los proveedores, hasta donde se pueda, ¿no? Sí, y en ese sentido, y perdón que interrumpa, y en ese sentido, partiendo de la parte jurídica y la parte fiscal, creo que nos olvidamos de una parte que es la financiera contable. Justamente lo que acabas de mencionar es previo a un tema fiscal y derivado de, o uno de los supuestos que seguramente el licenciado comentará más adelante, es, oye, no hay negocio en marcha, que es uno de los, una de los postulados de las normas de información financiera, antes principios de contabilidad, y en ese sentido, la parte financiera contable es la que nos daría la pauta de seguir llevando a cabo la venta o la venta de los activos o del inventario o de cualquier otro bien mueble que se vuelva líquido para poder hacer frente a los derechos y obligaciones que la empresa tenga, previo, a lo mejor, o con motivo de a una disolución y posteriormente a la liquidación de una sociedad en materia, a la baja en el RFC a la cancelación del y la RFC. cancelación del RFC en materia fiscal. Porque si yo vendo bienes y los facturo, pues entonces todavía sigo haciendo ingresos, probablemente, ¿no? Con ganancia o pérdida en la venta, dependiendo, ¿no? Pero hay operaciones, las últimas, digamos, y en ese sentido, pues obviamente mientras sigamos haciendo esos procesos, fiscalmente no estaríamos, pues no, la autoridad no nos podría decir efectivamente ya no tienes nada que. Puede haber algún ingreso, algunas deducciones todavía que declarar en la declaración o de las pérdidas simplemente. ¿no? Ajá. En este caso, entonces, se acuerda la disolución, corta el ejercicio anticipadamente, tanto mercantil como fiscalmente. Hay un corte, un cierre anticipado del ejercicio que venía en curso, dado que se acabó el negocio en marcha. Y entonces se presenta el aviso de disolución al RFC y la sociedad entra en liquidación. Y ahí se abre el ejercicio de liquidación, ¿no? Que puede durar años. Pues sí, digo, no sé. Sí, tal cual. Ahí, bueno, nada más para, ya lo apuntaba maestra, efectivamente puede ser que la disolución ocurra por un acuerdo de la sociedad, ¿no? Es decir, todos los socios deciden terminarla por la razón que sea, ya no funciona el negocio, ya nos caemos gordos, o simplemente decidimos, ¿no? Pero bueno, también la ley prevé algunas otras causas. Por ejemplo, recordemos que uno de los elementos esenciales en cualquier estatuto de una sociedad mercantil es su duración, que aunque actualmente la ley ya permite que haya una duración indefinida, que bueno, tal vez cabría preguntar si eso es una duración, pero bueno, ya es otro tema. Pero a final de cuentas, antes era muy usual que en los estatutos sociales se estableciera una duración. A veces esa duración dependía de lo que los socios consideraban que les iba a tomar pues tener éxito en la sociedad, o a veces decían, pues quién sabe cuánto nos tome, pues póngale notario 100 años, 99 años, se hizo una costumbre, ¿no? Regla, un uso, la de 99 años, pues ¿por qué no 100? Pues 99. A veces hasta era por cuestiones mecánicas de que las máquinas no lo permitían y demás, en fin. Pero bueno, hay una duración establecida y puede ser que se llegue al término de esa duración, y esa es una causa, es la primera causa que establece la ley, y ese es un caso relevante porque ahí no hay que tomar ningún tipo de acuerdo. Ahí opera simple y sencillamente, al llegar el término, establece la ley que queda disuelta la sociedad y no se tiene que llevar a cabo ningún acto corporativo. Es más, no podría llevarse ningún acto corporativo como para decir, no, mejor la prorrogamos. Si llegaba el término, se acabó la sociedad y empieza el proceso de liquidación. Otro caso es, ahí sería por un acuerdo, pero a final de cuentas puede ser que se haya establecido otro elemento esencial de las sociedades, es establecer el objeto social, a qué nos vamos a dedicar, y puede ser que ese objeto haya sido muy acotado, muy limitado, y que se haya cumplido.
por ejemplo, participar en una licitación, única y exclusivamente en un concurso, y resulta que participamos, no ganamos, o ya ganamos, ya se terminó, pues ya se cumplió el objeto, ¿no? O se vuelve imposible de cumplir el objeto. Tal vez la sociedad va a realizar una actividad o pretende realizar una actividad preponderante que hoy es permitida, vamos a decir, para cualquier sociedad mercantil. Y resulta que el día de mañana cambia la ley o cambia alguna situación económica, o legislativa o hasta constitucional en el que la actividad que pretende hacer la sociedad ya no la puede hacer una sociedad mercantil, vamos a suponer que queda reservada al Estado, alguna situación de esa naturaleza, pues también ya se vuelve imposible la consecución del objeto y trae la disolución de la sociedad. También recordemos que las sociedades requieren un mínimo de socios, ¿no? Depende del tipo social. La sociedad anónima, que es la que vemos prácticamente todos los días, pues requiere al menos 2 socios. Entonces, en el caso de que quedara o se consolidara todo el capital en una sola persona, pues también tendría como consecuencia la disolución. Y también establece la ley cuando se pierde el capital en más de 2/3 partes. También por resolución judicial o administrativa. Entonces, digamos, todas estas causas que establece la ley van a traer como consecuencia la disolución. Como decía, en un caso no requiere ningún tipo de acuerdo corporativo, ningún acto. En los otros supuestos sí se tiene que verificar. Hay algunos casos donde ocurre por un hecho, pero se tiene que verificar, dice la ley. Entonces se reuniría la asamblea y decían y acordarían que, bueno, sí, se reconoce que se ha cumplido con alguna de las causas, o que deciden libremente, con base en el principio de la autonomía de la voluntad, terminemos, ¿no? Y entonces, como bien decía maestra, empieza la liquidación, empieza este ejercicio irregular que podrá durar 10, 20 años, pensemos... Hay casos emblemáticos, sí, ¿no? En ese sentido, creo que Luz y Fuerza del Centro. ¿Cómo cuántos años duró? No tengo idea, pero fueron muchísimos años. Décadas, sí, sí. Es un caso emblemático, desde luego, pero sí, efectivamente puede ser así. E incluso, otro caso, o bueno, un punto que resulta relevante es que la ley establece que la ley conserva su personalidad hasta en tanto no se termine la liquidación. ¿Y qué implica terminar la liquidación? Pues que ya no quede ningún acto pendiente de esa sociedad. Puede ser que ya se hayan vendido todos los bienes, que se hayan cobrado todas las deudas, que el liquidador piense que ya lo hizo. Pero puede ser que el día de mañana, 10, 15 años después, venga un acreedor y diga, oigan, pues es que a mí no me han pagado, ¿no? Brevemente, en 2 segundos, les comento un caso muy de la práctica notarial. Personas que le compran a empresas, a sociedades, un terreno, una casa, un departamento, no hacen la escritura, sino que lo hacen en un contrato privado, y resulta que la persona tiene su contrato privado 20 años y nunca escrituró, y entonces, ¿a quién le va a pedir que escriture? Pues a la sociedad que le vendió, y resulta que investigando ya está liquidada hace 10 años, pero ya el liquidador pensó que ya estaban cumplidas todas las operaciones pendientes y no. ¿Ahí no hay una verificación en el registro público de la propiedad, por ejemplo? No, como es una situación a final de cuentas irregular, el contrato privado no es la forma que establece la ley para la transmisión de propiedad, pues no se puede inscribir. No, por eso, pero debería estar inscrito todavía el terreno a nombre de la sociedad, ¿no? A nombre de la sociedad, sí, exacto. Ahí, puede ser ahí por una omisión de los liquidadores, o puede ser incluso por desconocimiento, porque recordemos que parte del proceso es que los administradores le entregarán a los liquidadores toda la información, los documentos, los libros, etcétera. Entonces le pueden decir, bueno, pues ahí está todo, ¿no? Pero pues tal vez no es todo, efectivamente. El liquidador se vuelve el representante legal de la sociedad a partir de ese momento. Así es. Una vez que se nombra, ¿no? En el acuerdo, o si es que hay un acuerdo de disolución, ahí se le nombra al liquidador. Sí, la ley determina que se convierte en representante legal siempre y cuando ya esté inscrito su nombramiento en el registro público de comercio. Y en ese caso, ¿qué opera en materia fiscal? Porque teníamos a un administrador único, presidente del Consejo de Administración, que era el representante legal, que puede no ser el mismo, la misma persona que el liquidador. Y obviamente su e-firma estaba ligada a la e-firma de la sociedad. Entonces, en ese caso, ¿qué trámite hay que hacer para que
Bueno, el liquidador ahora quede como representante legal desde el punto de vista fiscal? En ese sentido, el liquidador va a tener que, bueno, primero aceptar el cargo o la propuesta que la Asamblea haya otorgado, que no necesariamente tiene que ser el mismo representante legal o los accionistas, puede ser un tercero. Y por otro lado, ese liquidador tendrá que tener el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como si fuera un representante legal, porque al final del camino es un responsable solidario durante el tiempo que haya con terceros, incluidos el SAT, y a lo mejor en el caso hipotético que estaba comentando el licenciado, pues también él es responsable. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que tiene que llevar el liquidador? También darse de alta, contar con su firma electrónica avanzada, contar que esté localizado, que cumpla con sus obligaciones fiscales, que esté en el acuerdo y inscrito en el registro público. Y pues evidentemente pues es el responsable de aquí en adelante, al menos en materia fiscal, de los últimos 5 años, ¿no? Y liga su firma a la de la sociedad, Sí, ¿no? claro, porque al final del camino ese liquidador va a quedar en sucesión de los accionistas y del representante legal en su momento. Entonces es un responsable solidario de forma importante en la sociedad. Ahora, yo quería hacer un comentario que creo que me pareció muy importante, sobre todo el retomar que no nada más hay materia jurídica, materia fiscal y materia contable o financiera. Respecto al tema que comentaban de, oye, se vendió un terreno y estaba en el activo, ahí es donde tiene la relevancia o la importancia de los libros contables para que estuviera ese activo y debiera estar debió haber estado registrado si en algún momento se vendió ese terreno, ¿no? Contablemente aparentemente estaba registrado. El problema fue que nunca se siguió el trámite ante el registro público de la propiedad, ¿no? Exacto. Ahí también lo que sucede es que puede ser, y lo más común es eso, que no se hayan pagado los impuestos. Es decir, porque decían, pues es que ahorita estamos vendiendo en contratos privados, la preventa, aprovechen, no sé qué, y tal vez sí la sociedad registró esos ingresos, pero quién sabe cómo pagó los impuestos, o pensemos que sí los pagó, pero ahora que vienen a firmar la escritura, pues el notario tiene que de alguna manera decir, bueno, ¿los pagaste o no los pagaste? Demuéstrame. ¿Cómo? En fin, se genera ahí una serie de problemas porque ahora además la forma de acreditar el costo en un inmueble pues es el CFDI, ¿no? Y cuando enajena una persona moral, es la persona moral la que tiene que emitir el CFDI. Entonces resulta que me viniste hace 30 años en contrato privado y ahora necesito que me emitas el CFDI. Uy, no, pues no existía en esa época. Si tienes suerte de encontrar al liquidador, ya lo hiciste. Además, ¿no? Dependiendo de la antigüedad de la operación, pero ¿qué fue antes de 2014? No existía la obligación de emitir CFDI por la enajenación. Era la pura escritura. Y si no había escritura, pues entonces no había comprobante de la enajenación, ¿no? Así es, exactamente. Entonces sí, sí puede, efectivamente, todo el tema de la contabilidad tal vez sí se llevaba, pero este tipo de obligaciones que tal vez sean obligaciones meramente de hacer, es decir, firmar la escritura, a veces sí están ligados a algún otro tipo de obligaciones de carácter fiscal y puede ser eso que traiga como consecuencia, seguramente el contador lo podrá explicar mucho mejor, pues no sé, una presentación complementaria, es decir, partimos de que la liquidación tiene como fundamento un balance final de liquidación y es el pilar para poder decir, este es el balance final, lo hace el liquidador y lo van a aprobar los socios o accionistas. Entonces, resulta que el día de mañana hay una operación, hay un ingreso, hay un pasivo, lo que sea, que no se incluyó en ese balance, ya decíamos, por omisión, tal vez por negligencia, por lo que sea, no se hizo, y entonces ahí contablemente pues y fiscalmente traerá también otro tipo de consecuencias que prácticamente me imagino son complejas, ¿no? Ahora, una forma de evitar eso, bueno, el legislador creó lo que es ahora el sistema de publicaciones mercantiles que administra la Secretaría de Economía, que antes se publicaban estos avisos pues en el periódico oficial o y se hacían publicaciones de
ya ya llegué a un acuerdo de disolución, ya estoy en liquidación, y bueno, y cuando ya llegaban al balance final de liquidación, se tenía que publicar 3 veces, ¿no? Cada 10 días, o no, si no mal recuerdo. Esto sigue operando, pero ahora a través de un portal de la Secretaría de Economía, ¿no? Sí, es correcto. Actualmente existe, coordinado por la Secretaría de Economía, un portal que es exclusivamente para las publicaciones de las sociedades mercantiles. En términos del artículo 50 del Código de Comercio, toda publicación de cualquier sociedad mercantil, cualquiera que ordene la ley o los estatutos, se tiene que hacer en este sistema. Ahí la ley establecía ciertas distinciones en función de la sociedad, como bien comentaba maestra, muy bien lo recuerda. En materia de sociedades por acciones, sociedad anónima o comandita por acciones, la ley establecía 3 publicaciones con intervalos de 10 días. A partir de la reforma en la que se incorporó justamente este sistema, ya únicamente mandata una sola publicación. Ahí la verdad es que el legislador cometió una falla en la manera en la que está redactada la ley en esa materia, pero pareciera que ya nada más se habla de una publicación, aunque podríamos considerar que en estas sociedades por acciones se hiciera una publicación para el tema de la asamblea que va a aprobar la liquidación y otro ya con el balance final de liquidación una vez que fue aprobado. Y en las otros tipos de sociedades igual basta una publicación. Para dejarlo en términos muy simples, bastaría hoy una publicación en este sistema electrónico en el que se dé a conocer justamente este balance final de liquidación, para que precisamente cualquier persona que tuviera un interés diga, oigan, no me están incluyendo, ¿no? Hasta el SAT, ¿no? Desde luego, en primerísimo lugar el SAT. El SAT de y los el Seguro trabajadores, Social. todos, ajá. Así es. Entonces, ese es un paso que es información pública, ahí está toda la información disponible para el público en general. Basta entrar, creo que nada más aparecen las últimas 30 publicaciones o algo por el estilo, pero pues siempre es importante entrar, sobre todo para ver a proveedores, acreedores, en qué situación corporativa se encuentran, si hay algún aviso de esto raro en este sentido entre el sistema de publicaciones mercantiles de la Secretaría de Economía, ¿no? En este caso, para efectos fiscales se habla mucho ahora del tema de cuando las operaciones se considera que dan prueba plena, ¿no? Que son firmes y que no hay duda de que se realizaron. Este tipo de publicaciones, además, para los terceros, pues y para el SAT también da prueba de que ocurrieron estos actos jurídicos de acuerdo a las leyes. No nada más en el tema de liquidación de sociedades, sino en otros temas, decreto de dividendos, en fin, toda una serie de cosas que se publican en la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces es muy importante, bueno, tenemos que hacerlo, pero es muy importante cumplir con estas publicaciones, ¿no? Sí, es correcto, y eso forma parte de la liquidación en materia contable y fiscal, pues eso forma parte de los libros para el caso del liquidador, pues, tenerlos porque los tiene que conservar para efectos del SAT por lo menos en los últimos 5 años, ¿no? O sea, tenemos que seguir guardando nuestro expediente con todas las publicaciones, con todos los actos jurídicos que se llevaron a cabo previo a la liquidación o disolución, llevar los asientos contables, los registros contables. Yo creo que eso es algo muy importante, sobre todo para nosotros en la profesión, tener todos los registros contables, todas las balanzas, todos los estados de cuenta, todos los estados financieros y llevar las declaraciones anuales y pagos provisionales. Y validar que este tipo de actos corporativos cumplan con todas las obligaciones formales, como son los avisos en su caso, ¿no? Que digo, bueno, en este caso, ¿qué efectos tiene no avisar al sistema de publicaciones mercantiles de la Secretaría de Economía? ¿Quién cumple con esta obligación? ¿Lo hace el fedatario? ¿Lo hace el contribuyente? ¿La persona que entra en liquidación? ¿El liquidador? ¿Quién cumple con esta obligación? Pero vamos a quedarnos con estas preguntas y vamos a la pausa en este momento, y para no cortar con este tema y regresando lo vemos. Con todo gusto. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica
consultoriofiscal.unam.mx. Pues ya estamos de regreso y nos quedamos con algunas preguntas antes de ir a la pausa. Decíamos que, bueno, se lleva a cabo en su caso el acuerdo de disolución, termina anticipadamente el ejercicio desde el punto social y desde el punto de vista fiscal. Se abre un nuevo ejercicio, que es el ejercicio de liquidación, que puede durar años. Pero en este caso hay que, bueno, aparte de realizar las actas de asamblea, que en su caso correspondan, hacer el nombramiento del liquidador o síndico, y que es el que va a ser el representante legal a partir de ese momento, hacer los trámites fiscales para tal efecto. Veíamos que además hay que dar aviso al portal de la Secretaría de Economía de algunos temas que giran en torno a la liquidación. ¿Qué avisos se presentan y cuáles son los efectos de no hacerlo, por favor? Sí, cómo no. Aquí es importante mencionar que tanto la disolución, el acuerdo que se tome en la disolución o el reconocimiento que se haga de cualquiera de las causas de disolución que ya comentábamos, necesariamente tiene que inscribirse en el Registro Público de Comercio. Eso tiene relevancia con lo que comentábamos hace un momento, porque independientemente de que no se hiciera esta publicación en el sistema de economía o todavía no se haga, el Registro Público de Comercio, que su nombre lo dice, es público, pues desde luego nos puede implicar la posibilidad de que toda persona pueda conocer que una sociedad ya está en proceso de liquidación, porque ya se llevó a cabo la disolución. Entonces es muy importante, dentro de este proceso que venimos platicando, que en tema de disolución, la asamblea de socios o accionistas, las resoluciones que se tomen, ya sea para reconocer o para acordar la disolución, tendrán que protocolizarse ante notario, y una vez protocolizadas ante notario, y es ante notario porque además ahí se va a nombrar al liquidador y se le van a otorgar poderes. Recordemos que los poderes, siendo materia civil, competen exclusivamente al ámbito local, y en ese sentido, pues por eso es que tendrían que ser ante notario, y el notario se va a encargar de hacer la inscripción o de llevar las gestiones para la inscripción en el Registro Público de Comercio. Entonces, eso va a ocurrir tanto en la disolución como una vez que se lleve a cabo la asamblea de liquidación, donde se apruebe el balance final. Entonces, en materia de disolución, para separar, ahí se toman los acuerdos, se protocolizan las resoluciones y se inscriben en el Registro Público de Comercio. Esa inscripción va a tener efectos de publicidad y se hará oponible a cualquier tercero, y entonces ahí sí cualquier acreedor, cualquier socio, cualquier persona puede conocer y puede ir a efecto de ejercitar los derechos que considere que le son atribuibles. Y ahí no va a venir todavía el aviso, ahí viene un aviso en materia fiscal, ya lo comentaba el contador, y ahí el notario sí tiene que intervenir en el caso de que si en el mes siguiente no se ha presentado este aviso, el notario, como auxiliar de las funciones del fisco, tiene que verificar si se dio o no el aviso, y si no se dio, entonces el notario tiene que decirle al SAT, oye, protocolicé esta acta en la que se acordó la disolución y no me han presentado el aviso de la disolución, del inicio de liquidación, pues te aviso, ¿no? Tal vez sí lo dieron y no me avisaron, pero la ley dice, pues tú avísame y yo ya me hago cargo, ¿no? Y después viene, efectivamente, ya ha transcurrido todo el proceso de liquidación, entonces lo que ordena la ley es que lo que se va a publicar en el sistema de economía es el balance final de liquidación. Nada más ese es lo que se Nada más el balance final de liquidación. Y viene después lo mismo, protocolizar ante notario la resolución correspondiente donde se apruebe el balance final de liquidación, y ahí lo que va a ocurrir es que si el notario no tiene o no se le acredita al notario que se hizo esta publicación, pues no va a poder protocolizar el acta, y desde luego vamos a suponer que la protocolice porque dicen, bueno, pues luego lo publicamos, o por alguna causa se hiciera, que no es desde luego cómo se procede, pero por alguna razón que así sucediera, tampoco se va a poder inscribir en el Registro Público de Comercio.
Y ese es un requisito indispensable para terminar con el proceso de liquidación. Que este balance final, además de que se haya publicado en el sistema de economía, se inscribe en el registro público para que el registro público también cancele la inscripción de esa sociedad, cancele el folio mercantil que le corresponde. Porque hay a esa dos sociedad. cancelaciones, la parte mercantil y la parte del RFC en materia fiscal, ¿no? Es correcto. Entonces, la sanción, digamos, o la consecuencia sería que no va a poderse inscribir en el registro público ese balance final de liquidación si no se ha hecho la publicación en el sistema. Es lo único que se valida en ese momento. Porque hay muchas obligaciones corporativas a lo largo de la vida de la sociedad que probablemente no se publicaron. Por ejemplo, el tema del cambio de accionistas, cualquier venta de acciones o de transmisión de propiedad de acciones por herencia, por lo que sea, se tendría que inscribir tanto a la Secretaría de Economía como a la Secretaría, bueno, como el Servicio de Administración Tributaria. Todo esto no se valida ya al momento de la liquidación, no es obligación del fedatario, pero tendría que hacer todo este examen la sociedad, el liquidador, sería recomendable que revisara todo esto, ¿no? Desde luego, el liquidador tiene una obligación que es, no solo es vender, cobrar, etcétera, tiene obligación de justamente ver que no quede ninguna operación pendiente, ni ninguna obligación de la sociedad pendiente. Y esas obligaciones, ya lo decíamos, no solo se limitan al pago, a obligaciones de dar, hay muchas obligaciones de hacer, obligaciones formales que tienen que hacerse y que pueden ser, como bien dice maestra, el dar avisos, ya se comentaba, ¿no? el llevar a cabo ciertas declaraciones que tal vez sean meramente informativas, y todo este tema, ¿no? De revisar si la vida corporativa efectivamente se llevó en orden, porque lamentablemente nos encontramos muchas veces con que efectivamente, aunque la ley ordena que se publique cuando hay alguna transmisión de acciones o participaciones sociales, como no dice si es un acto previo o posterior a la protocolización o al registro, entonces el notario pues no puede obligarlos o forzarlos, o no puede negarse a protocolizar un acta porque la ley no establece, como en otros casos sí lo hace, que sea un requisito previo. Entonces, efectivamente pueden traer ahí cargando muchas obligaciones pendientes, ¿no? Ajá. Ahora, en materia fiscal, bueno, llega el acuerdo de disolución o la disolución de la sociedad por las causas que ya se mencionaron, se presenta la declaración de ese mini ejercicio. Vamos a suponer que el 15 de mayo se hubiera acordado la disolución de una sociedad, tenemos que presentar la declaración de ese ejercicio del 1 de enero al 15 de mayo, irregular, a más tardar dentro de los 3 meses siguientes, que sería junio, julio, agosto, a más tardar el 15 de agosto, forzosamente, ¿no? Desafortunadamente las declaraciones anuales no traen hoy un mes inicial y mes final, ¿no? O sea, se presenta la declaración del 2023, que no sabemos si es de 3 meses, en este caso que entró en liquidación, o de todo el año, ¿no? Es correcto, o sea, no tiene un ejercicio como el balance general o el estado de resultados, no lo tiene. Sin embargo, la presentación se entiende en la declaración anual del 2023, en el ejemplo hipotético que estamos manejando, pues que sería del 1 de enero al 15 de mayo. Y que tendríamos hasta el 15 de agosto, eso no quiere decir que el 16 de mayo sea el día de hoy, pues la presentemos. Eso es por un lado. Yo creo que también otro de los puntos importantes que comentó el licenciado respecto a el periodo o el planteamiento de dar aviso al notario si se presentó o no el aviso de liquidación. Con las sociedades nos pasó mucho a nosotros los contadores durante el periodo de la pandemia, donde también se vino un cambio, sobre todo del tema de liquidación, del cambio laboral, de la reforma laboral que hubo en el 2021, ¿no? Con las fusiones, liquidación, el outsourcing, ¿no? Entonces donde había planteamientos donde o se liquidaba la sociedad, y fue muy común, o fusionaban la sociedad, o se cindía la sociedad. Sí. Entonces, durante ese plazo y teniendo pandemia y teniendo en abril de 2021, teniendo el caso de que para presentar el aviso se tiene que pedir cita, no se hace por internet. El aviso de la Secretaría de Economía es con la firma, ¿no? pero hablando del aviso fiscal del inicio de liquidación, que es al que se refirió el licenciado hace un momento, que tenía un cierto plazo para que se le presentara al notario, pues es justamente donde también nosotros los contadores hubo mucho atraso y los contribuyentes y muchas complicaciones. Sí. Tan es el caso que hubo tesis
una tesis reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde esos avisos se tienen que dar mediante un procedimiento de una ficha técnica. Entonces, donde ya ni el código, ni la resolución miscelánea, ni la ley establecían esos periodos, sino que se acotaban a los periodos o plazos establecidos en la ley de sociedades mercantiles o en la ley o en el Código Civil, según sea el caso. Entonces, evidentemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio esa pauta de decir que la autoridad tenía que cumplir con esos plazos, independientemente de la ficha o trámite que la autoridad por sí sola quería. Pero eso... Tenía que dar las facilidades para poder cumplir, pero ¿no? una de las facilidades administrativas... Eran las citas, que fue muy complicado. Que hasta el día de hoy sigue siendo complicado conseguir. Ya no tanto, pero sigue habiendo rezago. Y no nada más para estos trámites, para cualquiera. En pasaportes, en visas, en todo, ¿no? Hasta para inscribir sociedades. Sí, Me ha tocado ver sí. que últimamente se han querido crear, sobre todo las SAS o las sociedades, se han querido crear y ya se tiene el acta, pero no se tiene la cita para la inscripción ante la autoridad de la alta ante el RFC, ¿no? Ajá, bueno, entonces se presentaba el aviso, se presentaba la mini declaración en este caso de enero al 15 de mayo por este ejercicio irregular, y arranca un nuevo ejercicio del 16 de mayo hasta quién sabe cuándo, cuando concluya el proceso de liquidación. Todo eso es un nuevo ejercicio, del 16 de mayo hasta que termine, que no sabemos cuándo va a terminar. Y es correcto. ¿No? Que concluye con el balance final de liquidación, el acta de asamblea donde se aprueba el balance final de liquidación, ¿no? Ahí digamos que es donde termina el proceso de liquidación, si no estoy mal, ¿no? En este caso. Ahora, en ese caso, pues es un ejercicio y hay que presentar en algún momento la declaración anual del ejercicio cuando termine, ¿no? Pero hay declaraciones mensuales, ¿no? Sí, Eso sí, tú lo acabas de comentar muy bien. Al final del camino se cerró un capítulo el 15 de mayo, en el ejemplo hipotético, el 16 de mayo se abrió otro, y mientras no concluya el procedimiento jurídico de la liquidación de la sociedad, yo tengo que seguir con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Pero eso es todo fiscales. un ejercicio fiscal, ¿no? Sí, todo en este caso sería de mayo a diciembre del 2023, y si sigue el plazo, pues hay que estarlo hasta que presentando. concluya. Si terminara la liquidación el 30 de octubre de 2026, pues entonces el ejercicio sería del 16 de mayo de 2023 al 30 de octubre de 2026. Todo eso es un solo ejercicio para efectos fiscales, ¿no? Sí. Pero hay cortes anuales, que eso correcto. sí, eso es, lo dice el artículo 12 de la ley. De aparte que hay declaraciones mensuales, como si nada hubiera ocurrido. Informativas también. Ajá. Hay cortes anuales como anticipados, digamos, a cuenta, como ajustes anuales. Lo que antes eran los ajustes a los pagos provisionales de hace siglos, es algo similar anualmente, ¿no? Cada diciembre es correcto. Vamos a cortar mientras no concluya el plazo de la liquidación. Es correcto, y eso es importante que los contribuyentes y los contadores lo sepamos, porque no es nada más presentar el aviso y ya me lavo las manos y déjaselo todo a la liquidadora. Que aquí en este caso en particular el liquidador es el que tiene que darle seguimiento. Por eso el liquidador, creo yo, desde mi perspectiva, tiene que ser alguien de la materia administrativa, contable o financiera, porque evidentemente no es nada más vender los activos, vender y pagar, sino darle seguimiento a estos trámites que deben de continuar mientras todas no las se obligaciones liquide. formales que a lo mejor se quedaron pendientes de Es cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese caso hay pagos provisionales mensuales y hay cortes al término de cada año. Es correcto. Cuando termina cada año de calendario. O sea, en diciembre hay un corte como anticipado en este caso, ¿no? Exactamente. Ajá. Y hasta que concluya el ejercicio de liquidación, que habrá que presentar una declaración anual. Es correcto. Ahora, los accionistas están esperando que cuando termine la liquidación algo quede en caja, en bancos, para que les den a ellos, pues por las acciones que cada uno tenga en la parte proporcional que corresponda. ¿Esto sería después del balance final de liquidación o se pueden hacer anticipos a cuenta de esta liquidación del haber social que le corresponde a cada uno de ellos? Bueno, efectivamente, digamos que la regla general y lo que el procedimiento, digamos, de la liquidación a eso tiende, a que eventualmente ya una vez que sepamos qué quedó, entonces ya se pueda repartir. Y a final de cuentas es el liquidador o los liquidadores los que van a proponerle a los accionistas la forma de repartir. Sobre todo, bueno, en materia de sociedad anónima, pues se hace este proyecto y son los accionistas los que tendrán que aprobarlo. En otro tipo de sociedades, la ley da ciertas pautas en materia de sociedad de responsabilidad limitada o en nombre colectivo, nos da algunas pautas en función del tipo de bienes que pudiera haber, pero bueno, a final de cuentas, todo va a estar sujeto al acuerdo de los socios.
recordemos que la ley suprema en este caso es la voluntad de los socios. Parte todo de lo que el liquidador propone, ¿no? Y puede suceder que los socios no se pongan de acuerdo, ¿no? Puede ser que lo que haya sobrado o lo que proponga el liquidador es, oigan, pues lo que hay son unos bienes muebles o bienes inmuebles que no se han podido realizar, yo propongo que se repartan de esa manera, ¿no? No, pues no nos ponemos de acuerdo, entonces ahí el liquidador puede eventualmente tomar ciertas decisiones, ¿no? Lo idóneo, desde luego, es que se haga todo, se convierta todo en líquido, ¿no? En dinero, para que se pueda repartir en proporción a lo que a cada uno le corresponde, y desde luego que hubiera utilidades, ¿no? Eso sería lo no solo lo que aporté, sino pues yo quería ganar cuanto me toca. Pero bueno, adicionalmente, efectivamente, la ley de sociedades mercantiles sí permite que eventualmente, si algún socio solicita o pide que se le vaya dando alguna de esta porción que le pueda llegar a corresponder, el liquidador puede hacer o puede presentar una propuesta para hacer una distribución provisional. Lo que sucede ahí es que eventualmente va a quedar sujeto a lo que tengamos al final de la liquidación. Entonces, no es una práctica muy común y no es, yo diría, idónea, en el sentido de que no sabemos todavía bien a bien qué va a haber. Puede ser que porque se haya manejado impecablemente la contabilidad, esté todo fiscalmente en orden, etcétera, y que sepamos que estamos ya en el último proceso de la liquidación, o que nos va a llevar un tiempo determinado porque estamos esperando, voy a decir algo, la venta de un inmueble, por ejemplo, y nada más. Bueno, entonces en ese caso sí se podría hacer esta propuesta, y desde luego en ningún caso sin perjudicar a los acreedores, ¿no? Esto se publica también en el portal de la Secretaría de Economía, este acuerdo de distribución parcial Lo que se publica y lo que mandata la ley para el liquidador es publicar el balance final, de la liquidación, porque ese es el que se va a inscribir en el registro. Este simplemente es una propuesta de hacer una distribución provisional. Exacto. Así es. Ahora, en este caso, en el caso, digamos, fiscal, pues hay un reparto de todo lo que queda, ¿no? Obviamente ese sería ya el final, con el balance final de liquidación. Vamos a suponer que no hubo anticipos, termina ya, ya se acordó el balance final de liquidación. Ahí los tiempos luego se complican, ¿no? Porque se supone que con el balance final de liquidación ya termina la vida de la sociedad y entonces procede la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes, pero en el ínter hay que presentar la declaración, la última declaración del ejercicio de liquidación, que duró hasta 2026 en nuestro ejemplo, y en el ínter hay que pagarle el dinero a los accionistas, lo que quedó, y hay que cancelar cuentas bancarias. O sea, todo es un proceso que se empata y se estorba uno un paso con otro por las fechas, pero bueno, ahí está, ¿no? Sí, complejo. Entonces, sí es complejo, pero hay que hacer todo eso. Ahora, lo que decía, bueno, los accionistas esperan ganar, ¿no? Entonces se les va a dar una cantidad que dice, pues esto fue lo que quedó, y a lo mejor sí fue sustancial y sí lleva implícito ganancias y demás. En materia fiscal hay un cálculo final del impuesto en la liquidación de sociedades, ¿no? Sí, dependiendo. Digo, ya hablando del punto de vista del accionista, parte de la declaración anual, ¿no? Sí, claro, y además, pues evidentemente ese es lo que se reparta, que sería el capital de la sociedad que se aportó en su momento, ¿no? Ya después de haber pagado todos los pasivos, haber liquidado o vuelto líquido todos los activos, haber concluido todo este procedimiento y queda un remanente en el capital, evidentemente ese remanente podría o no causar un impuesto dependiendo de la situación de donde provenga, porque pues al final del camino sería la devolución del capital, y si hubiera utilidades, o sea, el capital fue de 50 pesos y hubo utilidades y el total de la masa es de 100 y esos otros 50 son utilidades, el capital es el que no causa un impuesto, o sea, el que causa el impuesto sería la utilidad. Entonces se le consideraría o se le daría el tratamiento como de un dividendo. Utilidad distribuida. Ahí lo único que tendríamos que ver es desde dónde viene, por efectos del
previo al 14 retención o no retención, posterior ¿no? al 14. Entonces, evidentemente también la parte contable en paralelo a la parte jurídica, también nosotros los contadores tenemos que llevar, independientemente de la parte fiscal, la parte financiera con base en normas de información financiera y el cumplimiento de estas para entonces llegar al cálculo de lo que usted acaba de comentar. Ajá. Entonces, en ese caso, vamos a repartir el capital contable, lo que queda del capital contable, ¿no? Que en teoría, pues lo ideal sería que fuera puro dinero ya, ¿no? O lo que se haya acordado. Pero bueno, a final de cuentas, lo que aportaron, pues está libre de impuesto porque cuando ellos lo ahorraron para aportarlo a la sociedad, pagó impuesto por salarios o por honorarios. Sabrá Dios de dónde venga, ya pagó en teoría impuesto, ¿no? Y bueno, ahí hay un referente para efectos de determinar cuánto valen las aportaciones de los socios actualmente desde el punto de vista fiscal, ¿no? Que es la cuenta de capital de aportación, ¿no? En este caso, la cuenta de capital de aportación actualizado. Ahí se lleva todo lo que aportaron los socios actualizado al día de la liquidación. Entonces, todo lo que salga de ahí no va a pagar impuesto porque Así ya, en teoría, pues es su dinero actualizado. Es correcto. Convertido a pesos de hoy, a pesos de la fecha de la liquidación, ¿no? Y todo lo que se le dé por arriba de es utilidad. Se le consideraría como una utilidad. Y en ese caso, esas utilidades puede ser que hayan pagado o no hayan pagado impuesto, porque puede ser que ya hubiesen pagado el impuesto y estén guardadas en la sociedad, o puede ser que no hubiesen pagado el impuesto. En ese caso, nuestro referente, ¿cuál sería para ver si ya pagaron o no pagaron impuesto? Bueno, esas utilidades por parte de la empresa. Evidentemente serían las declaraciones anuales, el cálculo de la CUFIN, que es la cuenta de utilidad fiscal neta, la CUCA, que es la actualización del capital aportado, y evidentemente las pérdidas presentadas en ejercicios anteriores durante la declaración anual, porque para determinar la cuenta de utilidad fiscal también hay que restar las pérdidas fiscales que se tuvieran en años anteriores. Entonces se netean para efectos contables y los que nos van a escuchar seguramente lo entenderán. Y lo que reste serían las utilidades que ahí, recordemos que hay una disposición de ley en la reforma fiscal del 2014 que determinó que las CUFINES o las cuentas de utilidad fiscal netas provenientes de ejercicios anteriores al 2014 no pagan una retención del 10% y las posteriores a 2014 en adelante pagarían una retención del 10%, lo cual implicaría también que para efectos del liquidador al momento de presentar la baja ante el RFC, pues tendría que determinar o declarar primero si se tiene que pagar todo esto, ese ¿no? 10% que lo paga la empresa. Se lo retiene a los accionistas. Se lo retiene y lo entera por cuenta y orden de ellos y que no sería acreditable para los accionistas. Eso sería para los accionistas, pero aparte, pues las utilidades que no hayan pagado impuesto, pues bueno, la empresa como adeudo de la empresa, pues debe el 30% de ISR corporativo, ¿no? Sí, que ahí lo que jugaría o debió haber jugado durante tiempo antes de la disolución y de la situación fiscal y contable de la empresa es haber utilizado las pérdidas o utilidades y haberlas pagado en su momento. Pero si no lo hicieron y están retirando todo ahorita. Este es el ahorita, momento que debiera ser. Si no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta. Exacto. Y otro de los puntos importantes que creo yo, o al menos cuando me ha tocado ver liquidaciones de sociedades, es hacer una mini auditoría previa a la liquidación, que muchas de las veces el liquidador, y me ha tocado verlo, me ha contratado a mí como auditor, donde dice el liquidador, previo a esto y independientemente de la cuestión contable y administrativa que la empresa lleve, yo quiero la referencia de un tercero independiente, como nosotros los auditores, en el cual me hagas una evaluación de la empresa para que una debida diligencia esté cumpliendo y no lleguemos a estas situaciones, porque una cosa es lo que la empresa o la administración de la empresa establezca y diga, y a lo mejor el cálculo esté así, y otra la de un tercero que avale y ayude al liquidador, que es tercero independiente, o puede ser tercero independiente a la administración y al representante legal de la sociedad, para poder cubrir y no tener estos detalles, porque volvemos al tema, el liquidador es el último representante legal o el que va a dar fe de toda esta operación. Pero bueno, entonces hay una comparación final entre el capital contable que queda, lo que quedó, contra las cuentas que se han estado llevando para efectos fiscales, que son como símiles desde el punto de vista fiscal, pero así como tenemos un capital contable, desde el lado fiscal, así como tenemos en el capital contable el capital social, acá tenemos la cuenta de capital de aportación, son las aportaciones de los socios, y así como tenemos utilidades menos pérdidas acumuladas en materia contable, del lado fiscal tenemos la cuenta de utilidad fiscal neta, nada más que las utilidades que están en esta cuenta son única y exclusivamente las que ya pagaron impuestos. Es correcto. Entonces, las utilidades que se van a repartir en el último instante de vida de la sociedad
hay que ver qué ya pagó impuesto por parte de la empresa o qué no ha pagado impuesto por parte de la empresa. Y eso nos ¿no? ayuda muchísimo a nosotros los contadores, una parte que se llama conciliación contable fiscal, para poder dividir justamente estas cuentas que son algunas financieras y otras fiscales y netearlas y llegar al resultado final. Y este resultado final determinar si ya pagó o no impuestos para entonces por parte de la empresa. Sí, claro, por parte de la empresa o la también retención. La retención y también otro punto importante que ya tocaste y suponiendo sin conceder que así fuera y lo que le va a tocar al accionista sí, a los accionistas de la empresa, pues eso también lo tienen que declarar en su declaración anual. Es obligatoria, la parte que sea utilidad únicamente, ¿no? Sí, la utilidad y también en su caso el reembolso del capital, porque eso sería en la declaración la parte de utilidad informativa. Que vaya dentro del reembolso del capital. Pero entonces digamos que todas las utilidades contables en el último instante de vida de la sociedad quedan sujetas a la verificación de si ya pagaron el impuesto corporativo al 30% por parte de la persona moral. Es correcto. No se muere una sociedad si no se verifica que todas las utilidades que se están distribuyendo hayan pagado este 30% de impuesto corporativo. Porque volvemos al tema de que al final del camino el SAT es un acreedor más dentro de la lista que, como el licenciado comentó, tiene que pagarse o liquidarse para que no quede ninguna deuda o ningún cabo suelto o queden cabos sueltos sobre esta operación en particular. Así es. Entonces es bien importante tener todas las obligaciones formales, las cuentas fiscales, las obligaciones de informar al servicio del portal de la Secretaría de Economía, en fin, todo lo que haya que hacer. El liquidador es importante que haga su lista y valide que todos las obligaciones formales y de pago se hayan cumplido, ¿no? Y rápido, un tema del caso de la vida real. Ahorita con la reforma laboral, la liquidación de sociedades, sobre todo en temas de PTU, cuando se liquidaron en revisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se atendieron previamente a la liquidación o fusión de sociedades, el tema de la PTU fue un tema importante e interesante que también era o sumaba a que no se podía liquidar una sociedad por parte de los trabajadores hasta que no se pagaran las PTU de esos ejercicios anteriores. Ajá. Es importante todo esto y de hecho sí hubo muchas liquidaciones. Yo encontré el portal de la Secretaría de Economía y bueno, un mundo de liquidaciones precisamente derivados del tema de la subcontratación en materia laboral. Es correcto. Hay un último procedimiento nada más, si nos quiere comentar, que es para sociedades que realmente no han operado en los últimos 2 años y que pueden hacer su proceso de liquidación directamente en el portal de la Secretaría de Economía, ¿no? ¿No es así? Así es. Sí, se prevé ahora en la ley, pues es para el caso en el que es un caso, pues sí, que se da comúnmente, que bueno, personas constituyeron alguna sociedad, tenían pues, emprendedores, tenían alguna idea de negocio y demás, y resulta que al cabo del tiempo, resulta que fue una sociedad que en términos reales no operó o que operó durante algún tiempo y después dejó de operar. Y prácticamente son sociedades que no tienen propiamente, al no haber realizado actividades, no tienen un patrimonio o tienen un patrimonio que está pues muy limitado, muy acotado, y como no están teniendo actividades, resulta que llevan 5 años o más tiempo únicamente presentando sus declaraciones en cero o incluso no presentan declaraciones, en fin, porque es una sociedad que en términos prácticos no tiene vida, no tiene vida económica, pero a final de cuentas sigue siendo una persona y por lo tanto tiene un cúmulo de obligaciones desde luego frente al SAT, en primer lugar, y puede tener otro tipo de obligaciones, tal vez por 1, 2, 5 empleados que pudiera llegar a tener. Entonces, la ley efectivamente prevé ahora un procedimiento que se hace a través del portal, establece una serie de requisitos que básicamente es efectivamente que no haya ningún tipo de pasivo ante el SAT, laboral, que se pueda determinar quiénes son efectivamente los accionistas o socios, que todos los accionistas tengan su e-firma, la sociedad desde luego, el administrador también, y entonces lo que se hace es que todo en línea, a través del portal, se va a establecer quién es el liquidador, se va a verificar y van a declarar que cumplen con todos los requisitos que establece la ley, y entonces sin necesidad de pasar ahora sí por este proceso de disolución, inscripción de la disolución, la liquidación, etcétera, el balance final de todo ese proceso, digamos, que hemos venido comentando, complejo y que puede ser
de una serie de diversos actos. Aquí lo que se busca es que sea muy rápido, es decir, que en línea se lleva a cabo esta liquidación, se presenten una serie de declaraciones no de tipo fiscal, sino declaraciones bajo protesta de decir verdad de que se cumplen con toda esta serie de requisitos. La autoridad fiscal llevará a cabo desde luego su labor de verificación, comprobar que efectivamente ello sea así, y entonces el propio sistema va a permitir la publicación y la inscripción en el Registro Público de Comercio, y con eso queda terminada la sociedad. Se cancela el folio mercantil y el RFC. Así todos. es. Pues bueno, pues se nos acabó el tiempo, entonces les agradecemos nuevamente en nombre de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, su valioso tiempo, su apoyo generoso, y a ustedes en lo particular, y bueno, al Colegio de Contadores Públicos de México, al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, nuevamente gracias. Y recuerden que la próxima semana tenemos un nuevo tema en materia corporativa que va a ser precisamente fusión y escisión de sociedades. Recuerden que tienen una cita con nosotros aquí en este lugar. Los esperamos.